realmente una situación muy involuntaria. Yo lo que quisiera pedirles es si pudiéramos, por esta ocasión única, reponer ese tiempo que no lo estamos supliendo hasta las 8:30, si les parece, ¿no? Entonces, pero no sé si tienen alguna clase, algo. Yo lo que quisiera suplir es el tiempo inicialmente, no quisiera perderle esta clase, ¿no? ¿Tienen alguna clase, tienen algo que llevar después de mi hora, de la hora que me tocaría, que bueno, es hasta las 8:15, pero yo lo que quisiera es pasar más, ¿no? ¿Aló? Yo no, por mí no había problema. Ya. ¿Hay alguien que tiene un inconveniente para pasar? O sea, porque podríamos pasar hasta las 9 de la noche, si es posible. ¿Ah? Si nadie presenta inconvenientes, entonces genial, ¿sí? Así pasamos nuestra hora y media por esta vez. No quisiera perderle esta clase y bueno, quisiera realmente reponer el tiempo. Bueno, entonces en vista de que no hay observación al respecto, voy a empezar directamente. Mire, estamos en una primera parte que es conceptual, que tiene que ver, a ver, voy a grabar, voy a tratar de grabar esta clase para grabar la reunión. Ya. Iniciar. Bien. Entonces, miren, estamos en una primera clase que es una clase conceptual, o sea, un primer tema que es conceptual. Estamos avanzando lo que son los modos de producción, ¿sí? Estamos en eso, ¿no? Como ya hemos dicho, o sea, lo que vamos a analizar es el objetivo, el objeto de estudio de la materia, como ustedes saben, ¿sí? Es la formación económico-social, ¿sí? Ese es el objeto de estudio. Formación económico-social boliviana, ¿sí? Y hablar de la formación económico-social boliviana, como hemos visto anteriormente, es hablar de una articulación entre modos de producción. Entonces, para entender esto que es una formación económico-social, estamos en la necesidad de profundizar en esto que son los modos de producción, ¿sí? Entonces, los videos que yo les he estado compartiendo ahora tienen que ver fundamentalmente con eso. Ahora, ¿qué es un modo de producción? ¿Sí? Ya en la primera clase yo ya había introducido en este tema de modo muy general y les he pasado unos videos que de alguna manera contribuyen a desarrollar aún más el concepto, ¿sí? Pero vamos a cimentar algunas ideas que han aparecido tanto en los videos como en la exposición anterior, ¿sí? Yo les había indicado en una clase anterior, y quiero hacer una breve recapitulación, que Marx utiliza una metáfora, o sea, él utiliza una metáfora, te dice que las sociedades se asemejan a un edificio social. Vamos a poner así la metáfora, el edificio social. Un edificio, si ustedes ven, un edificio tiene una base material, un fundamento material. Es decir, la economía, las relaciones sociales de producción, según Marx, constituyen la base, el fundamento de la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un modo de producción, entonces, estamos hablando de que, en primera instancia, estamos hablando de una estructura
económico, social o base material, sobre la cual se edifica una determinada sociedad y un Estado, ¿sí? O lo que él llama superestructura jurídico, política e ideológica, ¿sí? Es decir, hablar, digamos, por tanto, de un modo de producción no es solamente hablar de la vida económica material, ¿sí? Es importante que ustedes tomen en cuenta eso, sino supone hablar a la vez de la forma de sociedad que se constituye sobre esta economía y a la vez sobre la vida política que se edifica y que constituye, si ustedes quieren, la cima de la sociedad y que se organiza a través de un determinado tipo de Estado, donde van a encontrar ciertamente determinadas formas de gobierno, va a encontrarse un determinado sistema de organización de la represión, como los ejércitos, la policía, un determinado sistema legal, o sea, en conjunto una forma estatal, ¿sí? Entonces, hablar de un modo de producción es hablar no solamente de la organización económica, sino también social y política, ¿sí? Entonces, sobre esto es algo de lo que habíamos estado hablando. Ahora, quisiera profundizar más en esto de lo que habíamos hablado anteriormente, sobre lo que es la estructura económico, social o base material, ¿sí? Les había indicado que cuando Marx está hablando de una estructura económico-social o base material, está hablando de la existencia de determinadas relaciones sociales de producción y de cambio. Como ya les había dicho en una anterior clase, hablar de las relaciones sociales de producción y de cambio involucra hablar, uno, de una determinada forma de relaciones de propiedad sobre los medios de producción. Voy a hacer una recapitulación, ¿listo? Hay chicos que seguramente no han asistido. Estamos haciendo una pequeña recapitulación. Estamos hablando de determinadas relaciones de propiedad sobre los medios de producción. Estamos hablando de una determinada división social del trabajo. Estamos hablando de determinadas formas de apropiación de los productos del trabajo humano. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo que es importante entender. Durante el 95% de la historia humana, las sociedades fuimos sociedades recolectoras. Las sociedades humanas fueron sociedades recolectoras donde había matriarcado, es decir, donde existía, donde las mujeres constituían la base, el fundamento de la autoridad, y donde no existía propiedad privada ni explotación de las personas por las personas. Ya estamos hablando de que durante la mayor parte de la historia humana
los seres humanos hemos vivido dentro de un régimen que se llama, o que Engels se llama, comunismo primitivo. Engels se llama a estas formas de organización comunismo primitivo, donde existe propiedad colectiva de los medios de producción, ¿sí? Aproximadamente, aproximadamente 20.000 años de historia, antes, hacia atrás, ¿sí? Estamos hablando de que los seres humanos van a dedicarse, en principio, a la agricultura. Es decir, cuando empiezan a haber asentamientos, sobre todo cuando las personas descubren de que a partir de el cultivo, de la siembra de la semilla, pueden reproducir mayor cantidad de alimentos, es decir, deja de haber la agricultura y dejan de dedicarse a la recolección y empiezan a dedicarse a la agricultura, ¿sí? Es que con el nacimiento de la agricultura, ¿sí? Y la formación de asentamientos estables, ¿sí? Y por tanto la desaparición de la vida nómada y de la recolección, es que empieza a surgir un fenómeno. En principio, la agricultura va a dar lugar a la formación de excedentes, que es un aspecto clave, es decir, los seres humanos empiezan a generar un producto que es mayor, ¿sí?, que el que requieren para sobrevivir, ¿no? Y a la vez que van generándose asentamientos, ¿sí? O sea, este hecho, el hecho de que hayan personas que empiecen, ¿sí?, a cultivar la tierra, ¿sí?, y a la vez generar productos de la tierra y generar excedentes, van a empezar a surgir dos fenómenos que son muy importantes. O sea, ligado al surgimiento de la agricultura, aparece un fenómeno que es nuevo, que es el surgimiento de la propiedad privada de la tierra, ¿sí?, de la formación de excedentes. Cuando estamos hablando de excedentes, estamos hablando de que se puede generar una cantidad de producto mayor que la que los individuos requieren para sobrevivir, formación de excedentes, y simultáneamente, además de la formación de excedentes, tenemos que en la medida en que hay propiedad privada, a la vez existe apropiación privada de excedentes. Entonces, este proceso va a dar lugar a un fenómeno que es muy importante, es decir, apropiación privada de excedentes. O sea, en principio, la existencia de personas que van a empezar a trabajar para estos propietarios privados, ¿sí?, y van a empezar ciertamente a producir excedentes que no son ellos ya los que se apropian. Entonces va a surgir un fenómeno que es el de la explotación. ¿Qué es la explotación? La explotación es básicamente la apropiación de parte de un producto generado por el trabajo ajeno. Entonces, estamos hablando de que va a empezar a surgir, y este proceso de explotación va a estar muy ligado al surgimiento de las guerras de conquista, que son muchas veces guerras por el territorio, guerras por apropiación, digamos, de territorio,
y guerras también por sectores de caza. Entonces, la guerra va a dar lugar a la vez al surgimiento de formas de sometimiento y esclavitud, o sea, es decir, el hecho del sojuzgamiento de unas personas por otras que las tienen en cautiverio y las convierten en una de las formas de sociedades de clases que van a haber, que son las sociedades esclavistas. ¿Sí? Resultado, las guerras de conquista, asociadas, ¿sí?, con la búsqueda de territorios, ¿sí?, para la caza y la agricultura, ¿no? Entonces estamos hablando de que son fenómenos que están íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Durante 20.000 años de historia humana, que es la historia que ustedes conocen, ¿sí?, van a empezar a surgir van a surgir sociedades divididas en clases. O sea, los últimos 20.000 años antes de Cristo, el presente, van a emerger sociedades cuya base material, cuya estructura económica está dividida en clases sociales. ¿Qué sociedades divididas en clases sociales? Porque se confrontan determinados tipos de individuos que son propietarios de medios de producción, grandes propietarios de medios de producción, ¿sí?, confrontados con otros individuos que pueden poseer una pequeña o más o menos importante propiedad, pero el rasgo específico es que son trabajadores de distinto tipo, no son necesariamente obreros. La forma obrero-proletariado es una forma mucho más reciente, o sea, el capitalismo es un modo de producción mucho más reciente, pero lo que quiero en principio, quiero indicar de que estas sociedades divididas en clases sociales confrontan a individuos que son propietarios de medios de producción, de herramientas, de animales, ¿sí?, de semillas, de tecnología, frente a trabajadores que trabajan de una o de otra forma en distintas modalidades para ellos, ¿sí? Entonces, es uno de los primeros rasgos de estas sociedades divididas en clases, ¿sí?, la confrontación entre propietarios de medios de producción frente a trabajadores. Pero no solamente eso, estamos hablando a la vez que la división de clases es una división entre apropiadores de parte del producto del trabajo ajeno, esto quiere decir explotadores, que se confrontan con trabajadores que son los que generan esos excedentes, es decir, que son explotados. Entonces, hablar de una sociedad de clases sociales es hablar de una sociedad que se divide entre grandes propietarios de medios de producción y trabajadores, entre explotadores y explotados. Y cuando decimos explotadores, no estamos refiriéndonos aquí a que te traten bien o te traten mal, se trata de una relación básicamente económica. El explotador se apropia de parte de los excedentes generados por los trabajadores, ¿sí? Entonces, y esto ha tenido a lo largo de la historia varias formas, ¿sí? Una de las formas a las que he hecho referencia es la de la esclavitud, ¿ya? Pero no es la única, ciertamente.
También existen y se han desarrollado otras formas de servidumbre. Durante la época de la colonia, por ejemplo, lo que ustedes conocieron como la mita, que era una forma de trabajo tributario que realizaban los indígenas en las minas, trabajadores indígenas que tenían la edad entre los 18 y los 52 años, trabajaban de modo rotativo en las minas, y era un régimen de explotación del trabajo, internamente dirigido por comerciantes, pero sobre todo dirigido por el Estado español, que era el que captaba una gran parte de este excedente. Entonces era una forma de explotación del trabajo. Y así, o sea, es decir, el pongueaje, el colonato, por ejemplo, una forma de trabajo que han conocido muchos de nuestros abuelos antes de la revolución del 52, es otra forma de explotación del trabajo, que suponía trabajo gratuito en haciendas de los patrones. Hasta la moderna forma de explotación que hoy conocemos como el capitalismo, que es también una forma de apropiación de parte del producto generado por el trabajo ajeno. Ustedes vayan a cualquier empresa, ¿sí? Vayan a cualquier entidad, y lo que van a observar es que existen trabajadores que trabajan bajo la dependencia de un gerente, de una planta técnica, y que generan una cantidad de producto que siempre es mayor a la que genera con su propio trabajo el propio patrón o el propio gerente. Y son excedentes. Vamos a explicar después este fenómeno que es el de la plusvalía, ¿sí? Bueno, lo que quiero decir es sintetizar en esta parte que durante estos últimos 22 mil años de existencia, ¿sí?, de las sociedades de clases, hasta hoy estamos hablando de sociedades que han sido sociedades divididas entre explotadores y explotados. Perdón, hace un momento quería hablar a alguien. Sí, licenciado, ¿cuál sería la diferencia entre pongueaje y feudalismo? Ya, sí, vamos a hablar sobre eso con más detalle. En realidad, el pongueaje en Bolivia ha sido una forma de feudalismo, ¿sí? Una forma de servidumbre personal. Ahora hay gente que dice que no se puede hablar de feudalismo, pero sí es una forma de feudalismo, una forma de explotación de fuerza de trabajo no libre. A ver, vamos a comentar, por ejemplo, una modalidad de colonato para que se vea con mayor claridad. En las haciendas existían, por ejemplo, esto que se llamaban las papacocineras, que eran mujeres que trabajaban de modo gratuito en la hacienda del patrón, cocinaban, lavaban, criaban a los niños, se encargaban de las tareas domésticas, y era un trabajo no remunerado de ningún tipo. Era una forma de explotación. Existían los llamados también aguatiris, ¿no? Y también los camanis. O sea, los camanis, por ejemplo, eran personas encargadas de transportar los productos agrícolas desde la hacienda hasta la ciudad, y eran personas que trabajaban y cargaban muchas veces en burros, o transportaban los productos agrícolas cuando los animales no alcanzaban, en sus propias espaldas, y llevaban los productos desde el altiplano norte hasta la ciudad de La Paz. Entonces, eran formas de explotación del trabajo en un sistema que se llamaba colonato. O sea, cuando uno ve las estadísticas de 1950, por ejemplo, lo que va a encontrar ahí es la existencia de la categoría de colono. Y los colonos eran estos, o sea, es decir, eran estas distintas categorías de servidumbre que se traducían en algún tipo de trabajo gratuito. El colonato podía suponer que un pongo trabajara 4 días, por ejemplo, en una tierra que el patrón le daba, ¿sí? Le daba para que él pudiera trabajar, 4 días para el patrón en las tierras del patrón, sirviendo al patrón, y otros 3 días, y a veces 2 días, donde el colono trabajaba en las tierras que el patrón le daba a él. Es decir, como no tenía tierra, entonces el patrón le daba un pedazo de tierra para que él trabajara 2 o 3 días a la semana para subsistir él y su familia, y los otros 4 días o 5 días trabajaba para el patrón en las tierras del patrón,
cuidando animales, labrando la tierra, abriendo canales, transportando los productos agrícolas, o sus mujeres atendiendo las casas y las tareas domésticas del patrón, o dedicándose a la actividad, digamos, de la siembra. Entonces, este sistema del pongueaje era una forma de servidumbre, una forma de feudalismo, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Rodrigo, o sea, el pongueaje es la forma específica en que existió el feudalismo en Bolivia, ¿no? Bueno, entonces les estaba diciendo eso, o sea, es decir, durante los últimos 22.000 años es que han surgido estas relaciones de explotación y sociedades patriarcales donde han sido los hombres los que se han colocado hasta hoy en la supremacía, si ustedes quieren, no solamente de las familias, sino de la producción y de la política. O sea, estamos hablando de sociedades de clases patriarcales, ¿no? Que son dos de los rasgos de las sociedades en las cuales vivimos hoy. Pero es importante hacer esta diferenciación porque quiere decir que durante gran parte de la historia humana, para aquellos que creen que, digamos, hay una vertiente dentro de teoría económica que te dice que las personas son los lobos de las personas, que somos egoístas por naturaleza, que somos individualistas por naturaleza, que esa sería la naturaleza humana. Bueno, eso es falso históricamente. Les estoy diciendo que la mayor parte de la historia humana, ¿no? Y esto ya está demostrado por etnólogos, está demostrado ya, eso ha sido ya trabajado, digamos, por la etnología y por la arqueología también, ¿no? Se ha demostrado de que a lo largo, digamos, de la mayor parte de la historia humana fuimos sociedades comunales, comunitarias, donde no existía propiedad privada, donde no había explotación de las personas por las personas, y donde no era el hombre, digamos, entre comillas, el macho alfa, el que se colocaba en la cima, sino que eran sociedades matriarcales. En la medida en que era la recolección la tarea principal, ¿no? Y la mujer, digamos, era la encargada en gran medida de gestionar el trabajo de la recolección y del hogar, fundamentalmente. En torno a ella giraba la autoridad principal, ¿sí? Entonces, esto es importante tomar en cuenta, porque ayuda a romper un conjunto de prejuicios, de esquemas mentales que muchas veces tenemos en la cabeza, y es esa idea de creer de que el hombre es por naturaleza el jefe. No, eso es bueno, son esquemas mentales que los hemos heredado. Bueno, igual tienen una buena cantidad de tiempo. O sea, hablar de veintitantos milenios no es hablar de poco tiempo, pero claro, es poco tiempo en comparación con los más de 200.000 años de historia humana que tenemos que contar como Homo sapiens, ¿no? Es decir, como seres humanos. Son dos datos importantes que es importante tener en cuenta. Bueno, entonces, a ver, junto al surgimiento de la propiedad privada y de la explotación, hay un fenómeno que va a surgir ligado a esto y que tiene que ver ciertamente con el surgimiento de la guerra como forma, si ustedes quieren, de relacionamiento también económico, porque la guerra va a ser una de las formas de apropiación de productos, una de las formas de expansión de la propiedad. ¿Sí? Entonces la guerra va a tener ciertamente una función económica. Entonces, ligado a ese hecho está este otro fenómeno, que es la formación de los estados. ¿Qué es el estado? Como les había dicho en una anterior clase, uno no puede hablar de estado en cuanto no hable de la existencia de destacamentos de personas armadas que empiezan a especializarse en el arte de la represión, ¿sí? O sea, entonces, hablar del Estado es hablar del monopolio de una institución que tiene como rasgo específico el monopolio de la fuerza, ¿sí?
Y cuando estamos hablando del monopolio de la fuerza, estamos hablando de destacamentos, ¿no?, armados, ¿sí?, que se especializan finalmente en la represión. Entonces, aparejado al surgimiento de la propiedad privada y de las sociedades de clases, en realidad tenemos este otro fenómeno, que es el surgimiento de los estados, ¿no? O sea, hablar de un estado, en principio, no hay estado allá donde no existe ejército, chicos, ¿sí? Existe estado allá donde existe monopolio de la fuerza. Este es un dato muy importante que lo tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los estados están estrechamente vinculados con las sociedades de clases, con las sociedades divididas en clases sociales. En realidad, hablar de estados, ¿sí?, es hablar fundamentalmente de formas de regulación de la desigualdad. Y del privilegio. Históricamente, cuando uno se va, por ejemplo, a la antigua Roma o a la antigua Grecia, que son, digamos, como dos paradigmas de estados esclavistas, ¿qué es lo que vas a tener ahí? Tú vas a tener a clases dominantes, a ciudadanos que formaban parte, pero que en la élite, si ustedes quieren, los sectores ricos eran dueños de esclavos y que eran gobierno. Lo propio, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, la alta jerarquía del Estado, del Imperio Romano, eran grandes dueños de tierras que a la vez eran esclavistas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que las clases dominantes histórica, a lo largo de la historia, han gobernado, han regido los distintos tipos de Estado. Eso hasta hoy. ¿Sí? Solo en el capitalismo vamos a ver después su especificidad. O sea, en el capitalismo la burguesía puede imperar sin necesariamente controlar físicamente sus instituciones. Vamos a ver por qué sucede eso. Pero los estados modernos, todos, salvo Cuba, que está agonizando, si ustedes quieren, ya ha dado grandes pasos en la restauración capitalista. Los Castro han dado grandes pasos en un proceso de instalación del mercado. Hay gente, hay nuevos ricos que están surgiendo, y el paso, la tendencia que se está dando en Cuba es lo que pasó en Rusia. O sea, es decir, es a que los mismos miembros del Partido Comunista empiecen a meterse a los negocios y empiecen ellos mismos a convertirse en nuevos ricos, ¿sí? O sea, es decir, hay un paso hacia la transformación, digamos, o al surgimiento de una sociedad de clases, o al resurgimiento de una sociedad de clases, como pasó en Rusia, ¿sí? Entonces, prácticamente en casi todo el mundo estamos hablando de la existencia de estados capitalistas, o sea, es decir, de estados que principalmente, aunque no únicamente, promueven los intereses de las clases económicamente dominantes, ¿sí? Como les decía, en ese sentido, o sea, los estados son, en lo fundamental, formas de regulación de la desigualdad de clases, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean las constituciones modernas, como rasgo básico, todas precautelan y defienden la propiedad privada, ¿sí? Inclusive la actual constitución defendida por el MAS defiende la propiedad privada. Ahí le ponen una añadidura que dice siempre que cumpla la función económico-social, pero bueno, defiende y precautela de igual modo la propiedad privada. Es decir, Evo Morales, el gobierno de Chávez,
los Kirchner en la Argentina. O sea, toda esta fantasía del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, es eso, es una fantasía. Son estados capitalistas, ¿sí? Que promueven principalmente, aunque no únicamente, porque no solamente eso hacen los estados, los intereses de las clases económicamente dominantes, ¿sí? Entonces, claro, hay pugnas entre élites, entre un sector de la clase dominante que se pugna con otro sector por controlar las instituciones del Estado. Eso se ha dado en la historia y sucede ahora. Es decir, no es homogénea la clase dominante, existen distintas capas, distintas corrientes, distintas tendencias. Y muchas veces se han enfrentado incluso a través de la guerra. O sea, en 1898, 1899, por ejemplo, cuando hubo la guerra federal aquí, el enfrentamiento fue entre el Partido Conservador, que tenía su sede en Chuquisaca, principalmente, y que representaba los intereses de la ya decadente oligarquía de La Plata, frente al Partido Liberal, que tenía su sede principalmente en La Paz y que representaba los intereses de la oligarquía minera del Estado. Entonces estamos hablando que ahí uno de los rasgos de esta guerra federal que va a definir el cambio de la sede de gobierno desde Sucre hacia La Paz va a ser fundamentalmente una pugna entre dos facciones de la burguesía, ¿sí? Entonces, claro, o sea, no es que sea hegemónico, no es que sea homogéneo, perdón, quiero decir, estos intereses, las distintas facciones de la clase dominante ciertamente pugnan y luchan por acceder al control de las instituciones del Estado y porque sus políticas favorezcan sus intereses. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que a lo largo de la historia lo que tenemos es que los intereses que han predominantemente regido la orientación de los estados son los intereses de las clases económicamente dominantes, desde la antigua Grecia hasta ahora. ¿Sí? El Estado está fuertemente asociado con las divisiones de clase. ¿Ya? Bueno, si uno tuviera que hacer una periodización y ver qué tipos de modos de producción han habido a lo largo de la historia humana, uno puede identificar claramente, ¿sí?, la existencia de un modo de producción de comunismo primitivo, como le llama Engels, modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista. ¿Sí? No quiere decir que sean los únicos, por si acaso. Hay combinaciones entre ellos. De hecho, vamos a ver en el caso boliviano cómo efectivamente se ha dado esta articulación entre feudalismo y capitalismo. Y no quiere decir que necesariamente uno sucede al otro. La historia no es lineal, ¿no? Ni se desarrolla de modo unívoco en una sola dirección, ¿sí? Pero efectivamente uno puede detectar en la historia humana, al menos podríamos decir, estos grandes 4 modos de producción. Voy a hablar ahora con más detalle en estos 42 minutos que me quedan para concluir con esta parte conceptual, con lo que es esto del modo producción capitalista. ¿Sí? ¿Cómo distinguimos un modo de producción? ¿Cuáles son las claves para definir un modo de producción? ¿Sí? A ver. Hay una... A ver, ¿sí, Eddie? Los medios de producción. Ya. A ver, hay un criterio clave, ¿sí?
Cuando estamos hablando de la estructura económica de la sociedad o relaciones sociales de producción, estamos hablando de la existencia de, por un lado, vamos a ponerlo así, la dialéctica entre lo que Marx llama fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Dentro de esas fuerzas productivas está esto que tú has dicho, Eddie. Las fuerzas productivas, ¿qué son? Son a la vez los medios de trabajo, los medios con los cuales se trabaja, el objeto de trabajo, es decir, sobre el objeto sobre el cual se trabaja. A ver, por ejemplo, si yo tengo la tierra, ese es un objeto de trabajo, y si tengo una picota con el cual, o un asadón con el cual empiezo a cavar papa, bueno, pues ese es un medio de trabajo. Medio de trabajo más objeto de trabajo son medios de producción, porque son medios que se usan para producir. Todo esto más el trabajo, lo cual involucra una forma de organización del trabajo, todo esto es lo que Marx llama fuerzas productivas. Entonces, ciertamente una de las claves para comprender las diferencias entre unas formas de sociedad y otras, ¿no?, es esto que Marx llama el desarrollo de las fuerzas productivas. A ver, veamos esto con un poquito más de atención, ¿sí? A ver, imagínense una sociedad donde no se ha descubierto la rueda, perdón, ¿sí? Hablar de la rueda es hablar de ¿qué? De un medio de producción. ¿Sí? ¿Imaginan el trabajo que supone transportar una piedra o transportar piedras en una sociedad donde no se ha descubierto la rueda? Supone un gran esfuerzo y un gran trabajo. Pero el descubrimiento de la rueda va a ahorrar ciertamente la cantidad de esfuerzo que se requiere para transportar un producto determinado, ¿sí? O sea, para transportar, digamos, un artículo determinado. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas está dado por el desarrollo, el perfeccionamiento de la técnica, de la tecnología, ¿sí?, de los medios de trabajo y de la organización del trabajo. A ver, otro aspecto. A ver, pensemos sobre todo en esto. Imagínense que tenemos que trasladar piedras de un lugar a otro lugar, a una distancia de 100 metros. Imagínense que no hay rueda. E imagínense que no hay una organización del trabajo específico. Y existen 100 hombres o 100 personas que están encargadas de agarrar piedras de un lugar y trasladar hacia el otro lugar. Entonces agarra cada uno una piedra, va caminando 100 metros, deposita la piedra, vuelve otra vez 100 metros, alza otra piedra, va caminando otros 100 metros, vuelve a poner la piedra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se hace una cadena? Es una forma de organización del trabajo, es decir,
Cada uno de los individuos se coloca a 1 metro de distancia, ¿sí? 1 metro, 1 metro. Entonces lo que hacen es que uno le pasa la piedra al otro y solamente hace este movimiento. Solo hace este movimiento. Ya no tiene que caminar 100 metros. Eso es una organización del trabajo. Lo propio si se descubre una rueda y bueno, ya inventas una carretilla y puedes transportar más piedras de un lugar a otro. Entonces, ¿qué característica conlleva este hecho? O sea, el hecho de que se desarrollen los medios de trabajo y la organización del trabajo, como ese ejemplo que les he dado de lo que se llama la cadena, individuos colocados alrededor de una fila en 100 metros y se pasa uno a otro la piedra y trasladan las piedras de un lugar a otro. La organización del trabajo es un buen ejemplo. Estos dos procesos conllevan el desarrollo de lo que Marx llama la productividad del trabajo. ¿Qué significa desarrollo de la productividad del trabajo? Significa que con menos esfuerzo, con menos desgaste de energía, debido a que has organizado de otra manera la producción y debido a que has desarrollado los medios de trabajo, tú puedes generar más producto. En este caso puedes transportar más piedras de un lugar a otro lugar, ¿sí? Entonces, todo desarrollo, estos son desarrollos de las fuerzas productivas, ¿sí? En sociedades, si ustedes quieren, poco desarrollo, en sociedades, digamos, con muy bajo desarrollo, valga la redundancia. Entonces, pero todo desarrollo de las fuerzas productivas conlleva un desarrollo en la productividad del trabajo. Y cuando decimos desarrollo en la productividad del trabajo, esto es un aumento de la cantidad de producto que puede generar el trabajo humano debido a un desarrollo de los medios de trabajo y la organización del trabajo. ¿Sí? Clave. Entonces sí, ese es un elemento importante. El desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Es un elemento clave, como decía él. Pero ahora hay que entender algo, que estas formas de organización del trabajo y estas relaciones, este desarrollo de los medios de producción, se dan dentro de determinadas relaciones, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan en el ejemplo que les daba anteriormente, el surgimiento de la agricultura y sobre todo el surgimiento de la propiedad privada, ¿no?, que va a suponer el aumento de excedentes, supone el surgimiento de nuevas relaciones de producción. Es decir, este desarrollo de la propiedad privada, de la agricultura, el aumento, digamos, de la producción vinculado a este hecho, o sea, este descubrimiento, porque ha sido un descubrimiento, el hecho de que un individuo descubra que una semillita de manzanas, por decirte, ¿no? Tú te puedes comer una manzana y ya te la comes, pero una semillita, plantando una semillita de una manzana, se puede producir un árbol donde pueden crecer decenas de manzanas y con lo que puede alimentarse una gran cantidad de gente, ¿sí? O sea, estamos hablando del desarrollo de las fuerzas productivas, es cierto, pero asociado en este caso ya con
nuevas relaciones de producción. O sea, hablar del surgimiento de propiedad privada, ¿sí?, de la tierra es hablar ya del surgimiento de relaciones sociales de producción. ¿Sí? Entonces, aquí está la otra clave, digamos, para entender esto que Marx llama estructura económica de la sociedad, ¿no? O sea, es decir, las relaciones sociales de producción, que ya les he dicho que son, las relaciones sociales de producción, recuerden, son una forma de propiedad sobre los medios de producción, una división del trabajo y una forma de apropiación de los productos generados por el trabajo humano. No se olviden de esto. O sea, las relaciones sociales de producción son, perdón, digamos así, dentro de determinadas relaciones sociales de producción es que se desarrollan las fuerzas productivas. ¿Sí? Y ahí les he dado un ejemplo. El desarrollo de la agricultura asociada ¿con qué? Con el surgimiento de la propiedad privada de la tierra, ¿no? Y con la generación de excedentes. En este caso, si estamos utilizando el ejemplito de las manzanas, pues excedentes de manzanas, ¿sí?, que ya no satisfacen la necesidad de un individuo que se come una manzana, sino cientos de manzanas, ¿sí? La generación de excedentes que son apropiados de modo privado, en este caso por quien es dueño de la tierra y de las semillas, ¿sí? El dueño de la tierra y de las semillas, ¿sí? Bueno, entonces las relaciones sociales de producción son relaciones, ¿no?, que en este caso se asocian con un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿ya? Entonces, esta relación es clave. Ahora, cuando uno piensa, por ejemplo, en sociedades de tipo esclavista, o sea, piensen, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿sí? Ustedes han tenido que ver películas o deben conocer un poco, estar interiorizados en esto de esto que aparece, digamos, en los cuentos bíblicos, esto de que los judíos eran explotados por los egipcios en condición de esclavitud, ¿no? Deben conocer la historia de Moisés, ¿no ve? Y bueno, o sea, es decir, lo que tú ves ahí, por ejemplo, ¿no?, de modo alegórico, pero es importante ver esto. Es decir, cómo, digamos, en el antiguo Egipto existía esclavitud y cómo esas grandes pirámides, esas fastuosas, esas increíbles, digamos, construcciones fueron hechas con trabajo esclavo, ¿no? Entonces, fíjense en esas sociedades que tenían un bajo desarrollo de las fuerzas productivas, generar una cantidad de producto suponía expoliar a los trabajadores a un nivel que los terminaba aniquilando y matando, ¿sí? Pues, esas grandes construcciones en realidad no habrían sido posibles sin la muerte y sin la expoliación de miles de personas que quedaron ahí. Otro tanto se dice de Potosí, ¿no?
la riqueza que salió de Potosí como producto del trabajo de los mitayos que trabajaban en las minas. Se calcula que alrededor de 6 millones de mitayos fueron devorados por la mina de Potosí, lo cual es metafórico, es decir, murieron ahí, dejaron sus vidas ahí. O sea, gran parte de la riqueza que fue a alimentar a Europa, que entraba por la boca de España, pero que después se iba a manos de los banqueros holandeses, ingleses, porque el rey estaba endeudado con acreedores ingleses y holandeses principalmente. O sea, era excedente, plus productos, es decir, excedentes, que en gran medida empujaron el desarrollo de Europa, ¿sí? Y que procedían del trabajo generado por los mitayos de Potosí, que dejaron sus vidas en Potosí. Entonces, en estas sociedades, el ejemplo que he dado del antiguo Egipto, o el caso, digamos, de los mitayos en el siglo XVI, en lo que se conoció como el Alto Perú, ¿no? Fueron, digamos, fueron sociedades que generaron un producto a costa de la sobreexplotación y la aniquilación de esta fuerza de trabajo. Murieron millones en el caso, digamos, que hemos indicado en el Alto Perú, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que mientras más baja es la productividad del trabajo, los ejemplos de Egipto y de la mita de Potosí, los ejemplos de las pirámides de Egipto y de la mita de Potosí, demuestran que mientras más bajo es el desarrollo de las fuerzas productivas, mayor es se podría decir, mayor es la sobreexplotación del trabajo humano. A ver, ¿qué quiere decir esto de la sobreexplotación? Hace un momento hemos definido la explotación como la apropiación de parte del producto del trabajo humano. Pero en una sociedad, digamos, capitalista desarrollada, puede haber explotación sin que el trabajador sacrifique su tiempo de descanso, sacrifique su alimentación, sacrifique su vivienda, sacrifique su techo, sacrifique su tiempo de ocios. Es decir, él puede generar un plusproducto, un excedente que es apropiado por el patrón, pero sin que eso suponga sacrificar su propia vida y su propia existencia. En el caso de Potosí, lo que hemos indicado es de que la sobreexplotación de la fuerza de trabajo implicó la muerte de millones de personas, o sea, es decir, y a una edad muy temprana. O sea, lo que quiero decirles es que la sobreexplotación implica explotar al trabajador a un punto en que él mismo empieza a ser aniquilado, o sea, es decir, se lo explota a un punto en que progresivamente se va minando su salud, se va minando a costa de sus medios de subsistencia, de su techo, de su tiempo de descanso, hasta que desaparece y hasta que muere. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno ve también acá, antes del 52, estamos hablando de estos ejemplos de ponguiaje a los que les he hecho referencia. O sea, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo suponía una aniquilación muy temprana de las personas, ¿sí? Rápidamente se envejecían y se morían de enfermedades. En una investigación que yo hice a dirigentes campesinos que nacieron en los años 50, 60, gran parte de ellos me refieren que quedaron huérfanos muy jóvenes. Sus padres, la mayor parte de los entrevistados me refiere que terminaron huérfanos muy pobres, muy jóvenes, perdón.
Y claro, eran padres que habían vivido el régimen de la hacienda antes de la revolución del 52, ¿sí? Entonces, claro, mientras menor es el desarrollo de tus fuerzas productivas, para sacar la mayor cantidad de excedentes, lo que el patrón hace es sobreexplotar al trabajador hasta un punto en que termina aniquilándolo progresivamente. Sí, sí, Rodrigo. Licenciado, dijo que las fuerzas productivas y las relaciones de producción están en dialéctica, en una dialéctica. ¿Cómo entran en contradicción, digamos, esos dos elementos que al final se complementan también? Ya. A ver, vamos a llegar a esa parte un poco al hablar sobre las crisis de sobreproducción en el capitalismo. ¿Sí? Te voy a pedir, Rodrigo, que seas un poquito, que me esperes un poco. Voy a llegar a esa parte, porque para explicar eso tengo que entrar con más detalle en lo que es el capitalismo, y no he entrado ahora todavía al capitalismo con detalle, estoy todavía rondando, entonces te voy a pedir que un poco me esperes, pero voy a llegar ahí, no te preocupes, ¿no? Entonces, una de las claves, les decía, es decir, para entender a las sociedades, está en estos, es decir, ver el alto o bajo desarrollo de sus fuerzas productivas, ¿sí? Y claro, o sea, si ustedes se fijan en esta dialéctica, mientras más bajo es el desarrollo de las fuerzas productivas, la sobreexplotación es mayor, ¿sí? Ahora, bueno, entonces, primero reténgame esta idea, ya es clave. Ciertamente el desarrollo de las fuerzas productivas es un componente importante que te permite, por ejemplo, diferenciar, ver las diferencias entre países de desarrollo capitalista periférico, como son los países del sur, en comparación con los países de desarrollo capitalista central y avanzado, como son los países de Europa Occidental. Si tú te vas, o sea, váyanse por ejemplo a los valles cruceños, ¿sí? De donde viene el tomate, vean Saitina, váyanse por decirles, no sé, a Valle Grande, Comarapa, o sea, son sociedades, esas son sociedades capitalistas, pero es capitalismo de desarrollo rezagado, atrasados, es decir, van a haber personas que a los 40 años tienen el rostro curtido, las manos curtidas como si tuvieran 60 años. Y es producto de la sobreexplotación en sociedades donde, bueno, el desarrollo de la técnica no está de modo generalizado, desarrollado, o sea, existen campesinos que todavía siguen, por ejemplo, cavando la papa con azabón, cuando ya existen excavadoras mecánicas, ¿no?, que se pueden utilizar con tractor. Hay algunos empresarios que ya tienen eso, pero muchos no lo tienen, ¿sí? Entonces, pero si te vas, sin ir, te puedes ir, digamos, al oriente, a Santa Cruz, y puedes ver, por ejemplo, las condiciones ya transnacionalizadas de producción de la soya, o sea, estás hablando de otra cosa. O sea, dentro de Bolivia vas a ver estos contrastes. Y si comparas con el norte, o sea, te vas a la producción, digamos, maquinizada que hay ya en Holanda, en los Estados Unidos, ahí ya es en todas sus regiones, el desarrollo de las fuerzas productivas tiene un carácter más o menos, digamos, generalizado, ¿sí? Entonces, es un criterio importante de diferenciación esto del desarrollo de las fuerzas productivas, y te agradezco, Edith, por puntualizarlo, ¿sí? Ahora, además de esto, o sea, además del desarrollo de las fuerzas productivas, un criterio clave para diferenciar unas sociedades de otras es un criterio clave para diferenciar una sociedad, es la forma en la que se explota al trabajador.
al productor directo. ¿Sí? Parske dice, la forma específica en que se explota al trabajador, al productor directo, es clave para diferenciar unas épocas históricas de otras y unas sociedades de otras. Por ejemplo, lo que diferencia a la moderna producción capitalista del esclavismo. Él te dice en el Capital, eso es importante, ese criterio. O sea, la forma en la cual se explota. Y aquí hay un elemento clave, o sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, a la forma de explotación? ¿Qué diferencia, por ejemplo, a la forma de la explotación capitalista respecto de la capitalista? Esta, por ejemplo, es una cuestión clave. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a la forma de la explotación esclavista respecto de la capitalista? En el esclavismo, por ejemplo, el trabajador es propiedad de un amo. ¿Sí? Es decir, el trabajador no es dueño de su fuerza de trabajo. Es un elemento, por ejemplo, muy importante. El trabajador vive en cautiverio. Elementos claves, ¿sí? Y trabaja gratuitamente para su amo. ¿Sí? En el capitalismo, por el contrario, una diferencia clave es que el trabajador es dueño de su fuerza de trabajo. Es decir, el empresario no posee, no dispone de ese trabajador como si fuera una mercancía suya. El trabajador es propietario de su fuerza de trabajo. Por tanto, es jurídicamente libre. El trabajador. ¿Sí? No está en cautiverio. Y trabaja a cambio de un salario. Es otro elemento clave. Es decir, su fuerza de trabajo asume una forma de mercancía. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que el capitalista compra con el salario? En realidad compra el uso de la fuerza de trabajo por un tiempo. Y a cambio de eso le paga un salario. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que existe claramente, la fuerza de trabajo existe como una mercancía. ¿Ya? Entonces esto es diferente del esclavismo. A ver, no sé, les voy a dar un ejemplo, que yo sé que es un ejemplo es un ejemplo muy es duro, pero es algo que existe, ¿sí? O sea, y les va a permitir a ustedes diferenciar las cosas, ¿ya? Por ejemplo, la trata y el tráfico de personas con objetivo de prostitución es una forma de esclavismo. O sea, son mujeres que terminan en la condición de cautividad y son explotadas sexualmente para un propietario. Pero las mujeres ahí no disponen de su fuerza de trabajo, están en cautiverio
no pueden rescindir, si ustedes quieren, o romper su relación con esa persona. O sea, es una condición de esclavitud. Pero pues no debe alcanzar ni al 1% de la población económicamente activa del mundo. Lo que hoy impera en el mundo es la otra forma de explotación de la fuerza de trabajo, que es la explotación de trabajadores asalariados. Ustedes váyanse al Hipermaxi, váyanse a cualquier empresa, váyanse a cualquier emprendimiento, lo que vas a encontrar es un patrón mediano o grande, bajo cuya dependencia existen asalariados de servicios, en el comercio, en el transporte, en la producción, hay mucho de eso, ¿sí? Las flotas, sin ir lejos, son esos, ustedes lo pueden ver, ¿no? Los radiomóviles son eso, ¿no? En muchos casos, o sea, es decir, hay una relación de dependencia y de asalariamiento, ¿no? Entonces, en esa otra relación, el trabajador es propietario de su fuerza de trabajo, ¿sí? Es un aspecto clave. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, la forma de la explotación del trabajo, ¿no? Es en vista de ello que la forma de explotación del trabajo en el capitalismo se diferencia del esclavismo. Entonces Marx tenía razón, o sea, la forma en que se explota al trabajador, al productor directo, es una clave para diferenciar las distintas épocas históricas. ¿Sí? Es un criterio clave importante conocer. ¿Ya? Bueno. Miren, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es importante que ustedes entiendan algo. O sea, ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de cómo se estructura la base económica o estructura económica de la sociedad, ¿sí? Y cómo esta ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, o sea, es decir, hemos estado hablando finalmente de cómo se estructuran las relaciones de poder en el seno de la producción material y de la distribución de los productos generados por esa producción. Es decir, hablar de economía política, hemos estado hablando de economía política, ¿sí? De hablar de economía política, como ya les dije anteriormente, es hablar de el poder en la esfera, es el análisis del poder en la esfera de la producción y del intercambio y de la distribución del producto, ¿sí? Es hablar de eso. Hemos estado haciendo un análisis. Yo les he dicho varias veces que este es un criterio clave para entender la historia económico-social, vamos a decir, de Bolivia, ¿sí? Porque sobre esta base económica es que finalmente se estructura una determinada forma de organización del poder político, ¿ya? Como ya hemos hablado, eso es lo que configura un modo de producción, ¿ya? Eso quiere decir que finalmente el Estado también tiene una función económica política, es decir, ligada a la reproducción del poder en la esfera de la economía. ¿Sí? O sea, es decir, el Estado cumple un papel de clase. ¿Sí?
y eso ya les he indicado, es decir, a lo largo de la historia, los estados históricamente, con mayor probabilidad han respondido a los intereses de las clases económicamente dominantes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver esto cómo se estructura y cómo acontece, cómo se desarrolla en el caso de la historia de Bolivia. ¿Ya? A ver. Ya. Vamos a ver en las siguientes clases, vamos a un poco analizar cómo se ha estructurado y cómo se ha configurado el Estado de Bolivia. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. ¿Ya? Porque es un referente clave. Y vamos a ver cómo se ha ido configurando el modo de producción. ¿Sí? Entonces vamos a partir, digamos, de este esquema que un poco hemos planteado inicialmente, vamos a comprender qué era el pongueaje en la antigua sociedad, en la antigua sociedad oligárquica, ¿sí? Y simultáneamente vamos a ir viendo cómo se fue estructurando en esta sociedad el Estado, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver con más detalle lo que ha sido efectivamente el pongueaje, ¿ya? Es una de las preguntas que en algún momento me planteó Rodrigo. ¿Cómo se configuró este feudalismo andino? ¿Ya? Entonces, les voy a pasar un texto, pues en realidad no sé cómo podríamos hacer para conseguirlo, porque es un texto que hay en la biblioteca de la universidad, pero no hay en versión PDF. Es una pena, ¿no? Entonces, a ver, yo el lunes voy a tratar de conseguirlo, o no, mañana es viernes, mañana lo voy a conseguir, y bueno, o sea, la idea sería sacarle fotos, ¿no? Tendría que sacarle fotos y colgárselos acá. A ver, voy a ver si puedo hacer eso. El asunto es, esperemos que el libro siga, porque hay muchos libros, como ya la gente, como las bibliotecas se están entrando en desuso, ya casi nadie va a pedir libros, y hay libros que han desaparecido o están ahí perdidos entre miles de libros que están en desuso y que no se están usando, ¿sí? Entonces yo un poco mañana les voy a decir a través del chat si he tenido éxito en conseguir este libro, porque es un libro además antiguito, pues es de la década de los 50 del siglo pasado, que se llama así, El pongueaje, la servidumbre del indígena boliviano. ¿Ya? Entonces, eso estaríamos viendo. ¿Ya? Yo los contactaría mañana, empezaríamos con eso. No empiecen con los temas que ahorita están puestos en Moodle, porque están organizados de otra manera. Estoy queriendo organizar de una otra manera la materia, que se adecue más a este enfoque que les he planteado ahora, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver cómo fue esto del pongueaje, ¿sí? La servidumbre del indígena boliviano. Ya, eso, chicos, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decirme. Sí, José Andrés. Perdón, no sé si no lo escucho muy bien, pero quiero preguntar esto. Los PDFs que mando vamos a utilizar, ¿verdad? Es que ya me los imprimí para leer. ¿Cuáles? ¿Cuáles de todos? Los primeros 3, creo, o 2. ¿Qué se llaman? Era del capitalismo y otro era del... Chales, lo tengo, aquí parece el tema 1 y el tema 2, es el de Tristan Platt. El de Tristan Platt no, el de Gustavo Rodríguez Ostria sí, del Socavón y el Sindicato. El del tema 2 sí, el del tema 1 no.
Ah, ya, ok. Sí, tienen que estar atentos, por eso les digo. O sea, el peor error que podría pasar es que alguien se pierda y que empiece a meterle, a fotocopiar todo el texto, porque en realidad la clave de la organización de la materia yo la doy en estas clases, ¿sí? Y aquí es como yo voy organizando. Y claro, yo voy actualizando, voy renovando, nunca repito, trato de no repetir lo mismo. Hay un contenido básico que se mantiene, pero hay temas que voy introduciendo porque, bueno, uno va actualizando, es lo mejor. En vez de repetir como loro o algo, o sea, uno va mejorando también su manera de impartir una materia. Bueno, entonces tendrías que leer cuando yo te indique el socavón y el sindicato, pero todavía no. Todavía no. Bueno, no sé si tiene alguna otra duda, chicos. Eddie Marcelo, dime. De la tarea de los videos, ¿hay que subir fotos o en formato PDF las fotos? Sí, lo mejor es que me suban en un solo archivo PDF. Les pediría por favor que sus subidas sean solamente en un archivo donde ustedes compongan y pongan, digamos, las fotos que han sacado, ¿sí? Porque si no se complica eso de descargar una hojita, después otra hojita, mejor de una vez descargar un solo archivo que me permita ver todo, y está muy bien si lo haces en PDF. Dice, disculpe, me he confundido aquí en modos de producción, lo que nos ha dado ya tarea. En colgar aquí ponemos estos apuntes. Sí, tus apuntes que les puedes sacar foto y componerlos en un archivo PDF, ¿no ve? En colgar aquí serían los apuntes y ya está bien, gracias. Eso. Eso, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Buenas noches, Lice. Hola, Araceli. Bueno, mi pregunta no tiene nada relacionado con el tema ni nada, pero yo ingresé, bueno, no ingresé a las primeras clases porque no sabía que había grupo y así. Y quisiera saber, bueno, quisiera que me vuelva a explicar, por favor, sobre los parciales, cómo va a ser y así, por favor. Ya. Miren, es importante que ustedes compongan un cuaderno dividido en 3 partes, como les he dicho, ¿sí? Una primera parte de apuntes de clases, una segunda parte de apuntes de lecturas y una tercera parte de resúmenes o apuntes que ustedes van a sacar de documentales y de tutoriales que yo les voy a enviar, ¿no? En realidad, yo voy a evaluar cada parcial pidiéndoles que me saquen una foto de todos sus cuadernos, ¿sí? Pero yo voy a validar solamente aquellos envíos que ustedes me han hecho en el momento indicado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, hasta mañana, si no me equivoco, ustedes tienen que enviarme sus apuntes de esos temas. Y vamos a introducir ahora el envío de las fotos de sus apuntes de clases. Les voy a pedir entonces que hasta el día sábado máximo me cuelguen también los apuntes hasta esta clase. Entonces yo voy a tener un registro semanal de su avance, de cómo están construyendo su cuaderno, ¿sí? Es decir, cada semana yo les voy a pedir, sácale fotos a tus cuadernos, quiero ver lo que has avanzado en tus lecturas, en tus apuntes de lecturas, quiero ver lo que has avanzado en tus apuntes de clases, quiero ver lo que has avanzado en los documentales que te he pedido, quiero ver lo que has avanzado en los videos, ¿no? Entonces, si yo tengo los registros semanales de sus envíos, esos los voy a tomar en cuenta al momento de revisar su cuaderno. Si no tuvieran hechos ustedes estos envíos semanales, no voy a hacer valer en el cuaderno porque quiere decir que me han hecho su cuaderno a última hora, lo han hecho a la rápida, no han ido avanzando en la materia
de modo regular a mis exposiciones, y bueno, realizando al mismo tiempo las lecturas y realizando al mismo tiempo las exposiciones, digo, las revisiones del material, digamos, didáctico que yo les he enviado, o sea, sino que lo están haciendo de última hora, la rápida, o sea, si no han enviado nada y a última hora, la última semana quieren hacer, entonces esos cuadernos no van a valer. Entonces, ¿qué es lo que vale de estos envíos que me van haciendo, Araceli? En pocas palabras, o sea, es decir, yo voy evaluando semanalmente tu avance del cuaderno, y después cuando ya me envíes, cuando ya sea el momento del parcial, me envíes tu cuaderno concluido hasta lo que hemos avanzado, yo voy a cotejar tu cuaderno con los envíos que me han ido haciendo semanalmente, y voy a tiquear, esta parte no me envió, esta parte me envió, esta parte no me envió, y las partes que no se me enviaron en los momentos que pedí, bueno, no van a valer, ¿sí? Entonces, es muy importante, por tanto, que estén regularmente tomando apuntes, ¿sí?, de la materia. Es muy importante que estén regularmente tomando apuntes, ya en este caso los resúmenes de los videos que les he dado y de las lecturas que les voy a dar, ¿sí? Pero respondiendo ya en síntesis a tu pregunta, es decir, mi evaluación va a ser sobre la base de la revisión de tu cuaderno dividido entre estas tres partes, de modo ordenado, ¿sí? Está bien, dice, muchas gracias. De nada, Araceli. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Donde dice colgar aquí, ¿tenemos que colgar los apuntes de la clase o sobre los conceptos básicos de la materia? Aún no he abierto en el Moodle un espacio para que cuelguen sus apuntes de clases. Lo voy a, en un cachito más lo voy a habilitar. Pero vean, entren al Moodle, y en el Moodle lo que ustedes van a ver ahí es la instrucción precisa. Aquí cuelgo mis apuntes del tutorial o de los modos de producción. O sea, hasta ahora los espacios que he habilitado para colgar, digamos, se refieren a sus resúmenes de los tutoriales que les he compartido. Recién voy a habilitar un espacio para apuntes de clases. Y para los apuntes de clases, ¿hasta cuándo tenemos? Hasta el sábado. Hasta el sábado. ¿Sí? Y eso es lo que estoy viendo. Es decir, hay personas que a pesar de estar acá no toman apuntes, no siguen la materia, ¿entienden? Yo por eso estoy adoptando esta modalidad de que semanalmente ustedes me estén mostrando sus apuntes, ¿sí? Eso me da a mí constancia de que están siguiendo la materia, de que están asimilando los conceptos o no, es de que están trabajando en la materia, ¿sí? Porque en realidad tengo que tener una modalidad de control porque no los veo, no sé en qué están. Me sucedió el anterior semestre que me enviaron unos cuadernos de 10 páginas donde entraban 6 líneas con letras gigantes así, que creo que mi hija de 6 añitos las hacía, pero era para rellenar páginas, ¿no? Y para que aparezca que habían hecho 10 páginas, y bueno, no se da cuenta de eso, ¿sí? Fácilmente. Y para evitar eso es lo que estoy haciendo ahora, o sea, es decir, es exigirles de que semanalmente me hagan esto. Entonces, hasta el sábado tendrían para enviarme sus apuntes. Dice, entonces me estoy confundiendo porque si va a abrir otro para poner los apuntes en colgar aquí, ¿qué vamos a poner? Porque es hasta mañana. Los resúmenes de los apuntes y los resúmenes de los tutoriales, pues. Son 2 tutoriales sobre los modos de producción. Hay 2 videos sobre modos de producción que he enviado, no solo uno. Ya. O sea, es decir, hay 2, si ustedes se fijan, uno es del canal Encuentro y hay un segundo más que he sacado, o sea, son dos. Entonces ahí en la primera parte de uno y en la siguiente otro, son 2. No sé si tienen, chicos, alguna otra duda, alguna pregunta que quieran hacer.
Licen, los apuntes que vamos a subir son de esta clase, porque yo le cuento que recién me estoy incorporando al grupo. La anterior semana no he pasado. Bueno, tú me entregarás de esta clase, pero ya hemos avanzado, ¿sí? Y lo que corresponde es que los que se rezagan, pues vean cómo ponerse al día, ¿sí? A ver. La primera clase que la pasamos con ustedes, no, pues no ha sido. Es que no tenía cómo entrar al grupo y en el Moodle no había un enlace para ir al chat. He tenido que buscar su número en el centro de estudiantes para poder ubicarlo, licenciado. Yo también, licenciado, por ese motivo entré tarde a las clases. Ya. A ver, el problema es que yo voy a seguir confrontando con esto, o sea, hay gente que igual se sigue integrando más tarde, o sea, y lo siguen haciendo más tarde, o sea, es decir, y voy a tener el mismo problema la siguiente semana y van a aparecer otros dos y me van a decir, Lice, me he incorporado recién, ¿qué hago, Lice? ¿Y yo qué hago? A ver, póngase en mi lugar, o sea, tendría cada vez que aparezcan nuevos chicos, decirle sí, me pueden integrar sus trabajos, aquí está, o sea, es decir, no puedo hacerlo, ¿no? De hecho, hemos esperado, a ver, no hemos empezado en la primera clase, que correspondía, lo hemos hecho para la clase siguiente, esperando que más gente se inscriba, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Lo mejor que pueden hacer es conseguir un cuaderno de apuntes y tomar notas, ¿sí? Eso es. Ahora, de esta clase, yo pienso de que se está grabando. Ya la otra vez he tenido problemas porque he grabado y no sé, o sea, por alguna razón no se había grabado. Pero ahora sí, esperemos que sí todo salga bien, ¿ya? Entonces se graba esto, lo voy a compartir para aquellas personas que por alguna razón no hayan venido, digamos, ¿no? Pero del anterior no tengo grabación. Entonces lo que les recomiendo vivamente es que vean la forma de ponerse al día. Yo cuando estaba en la escuela y no había ido a una clase, le pedía el cuadernito a mi amiguito del frente para copiar. Hagan eso. Está bien, Lice, gracias. ¿Podemos preguntar en el grupo de WhatsApp, Lice? ¿Preguntar qué, maestro? No, claro. Si alguien tiene ese punto. Sí. Por esta vez no más que sé. No, plantéalo, no hay ningún problema. A ver, por ejemplo, aquí Viriseika tiene algunas capturas de lo que escribió y eso podría pasar y está muy bien, o sea, es decir, yo siempre en mis clases lo que hago es escribir harto, si se fijan, todo esto está sustentado en gran medida, o sea, escribo harto y bueno, te agradezco, Viriseika, capaz sales, pero no se basen solo en eso, chicos, realmente hagan el esfuerzo de seguir un buen cuaderno, ¿sí? Lo que podría hacerles es ampliar el plazo hasta el lunes, digamos, ¿no? Para aquellos que se están rezagando y no cerrarles la posibilidad hasta el sábado, sino ampliar el plazo para que me entreguen sus cuadernos todos hasta el lunes, para que aquellos que se han rezagado, bueno, puedan conseguir un buen cuaderno y copiar. Si no hay problema, puedes pedirlo en el chat. Y a Briseika Guasna Flores está amablemente ofreciendo que les puede pasar también algunas capturas para hacerlo. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna otra pregunta más. Ya, y listo. Bueno, hemos cumplido con creces nuestra hora y media y más, son las 9:13, pero bueno, era algo que tenía que hacer, ¿sí? Bueno, entonces estén atentos al Moodle. Voy a estar, vamos a entrar ahora a esto que les he mencionado, el pongueaje. Mañana voy a ir a
voy a ir a buscar ese libro es una reliquia, y bueno, tratar de sacarle fotos, ¿sí? Bueno, chicos, buen trabajo, que les vaya bien, y bueno, estén atentos a Disculpe, una última consultita. Por lo de los rezagados, ahora para colgar los apuntes de las clases, ¿se va a posponer hasta el lunes para todos o aún esta consideración? Acabo de decir que es para todos. Está bien, muchas gracias, es que mi internet está un poco lento. Sí, eso chicos, ¿ya? Bueno, chao, que tengan buena noche, yo también ya tengo sueño, hasta luego. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Saludos, licenciado, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. chao, hasta luego, chao, Marisol.